Hola a todas y a todos. Buenas tardes desde el Consulado de México en Detroit y la Ventanilla de Salud. Hoy vamos a tener una plática con el doctor Joao Santibáñez para hablar de acciones que pueden ayudar y proteger la salud mental de las personas LGBTTIQ+. Estamos en junio, que es el mes del orgullo, entonces pues vamos a aprovechar que es una época en la que todo el mundo se sube a este tren para hablar de temas de diversidad y temas de los que tendríamos que estar hablando todo el año, pero pues aprovechamos de todas maneras para crear conciencia, seguir teniendo estas conversaciones, platicar todo lo que podamos de cosas que pueden ayudarnos personalmente y a nuestra comunidad para pues crear mejores ambientes de comprensión y de empatía, ¿no? Como ya les comentamos, este es un Facebook Live de la Ventanilla de Salud. Nuestra compañera Patti Esparza no puede acompañarnos hoy, pero está en virtual. Em, Quien va a hablarnos el día de hoy, como ya les comenté, es el doctor Joao Santibáñez. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, por la UNAM, y es egresado del doctorado en Ciencias del Comportamiento por la Universidad Veracruzana. Él tiene muchísima experiencia en intervención conductual en problemas de ansiedad, depresión y toma de decisiones en varios grupos poblacionales. Y su formación también incluye investigación de procesos básicos del comportamiento, integrando conocimiento científico generado en laboratorio a contextos aplicados. Entonces, ¿qué mejor persona para hablarnos de estos temas el día de hoy? Joao, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te escuchamos. Gracias. Muchas gracias Sofía, Yeselín, a Pati Esparza, y pues bueno, también muchísimas gracias al Consulado de México por este espacio. Voy a dar inicio a la charla titulada Acciones para la Salud Mental en la Comunidad LGBTTIQ+. Y muy bien, para iniciar, eh, mm, me da justamente mucho gusto volver a compartir este espacio, esta charla, hablar de este tema que, claro, no es solo importante durante el mes del orgullo, sino durante todo el año, ¿no? La intención es abrir un espacio de información, reflexión y responsabilidad compartida. Vamos a hablar de algunos desafíos que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género en nuestra sociedad, pero también de factores protectores, redes de apoyo, autocuidado y acciones concretas que podemos realizar desde la familia, la comunidad, la escuela, el trabajo, los servicios de salud, etcétera. Entonces, el objetivo de esta charla es proporcionar información clara y útil sobre diversidad sexual y de género, salud mental y factores protectores con el fin de promover entornos sociales, familiares y laborales basados en el respeto, la inclusión, la dignidad y el acceso a redes de apoyo. Aquí quisiera justamente resaltar un punto importante que me gustaría que recordáramos durante toda la charla, y es que la salud mental no es únicamente un asunto individual. También depende de los vínculos, de las instituciones, del trato cotidiano y de las oportunidades reales que una persona tiene para vivir sin miedo, pedir ayuda, desarrollar sus habilidades y pertenecer a una comunidad. Entonces, para iniciar, bueno, como cada año durante junio escuchamos hablar del mes del orgullo. En muchas ciudades hay marchas, banderas, eventos culturales y espacios de celebración. Sin embargo, también es importante recordar que el orgullo no nació solo como una fiesta, nació también como una respuesta política y comunitaria frente a la violencia y la discriminación. Uno de los momentos más recordados ocurrió el 28 de junio del 69 en Stonewall Inn, en Nueva York. Este lugar era frecuentado por personas gays, lesbianas, trans, queer y otras personas que buscaban un espacio de convivencia en un contexto de fuerte persecución policial y social.
Esa noche, frente a una redada policial, la comunidad respondió colectivamente y se negó a seguir aceptando abusos normalizados. Los disturbios de Stonewall no fueron el único antecedente de la lucha por los derechos LGBTIQ+, pero sí se convirtieron en un símbolo mundial. Y gracias a este momento histórico, hoy contamos con organizaciones, redes de apoyo, leyes que protegen derechos y una mayor visibilidad. Aún así, también hay que reconocer que aún falta mucho por mejorar. En muchos países aún hay criminalización, discriminación y violencia. Entonces, vamos a pasar eh, a ver unos conceptos muy importantes, que son conceptos clave para empezar a entender un poco más acerca del movimiento LGBTIQ+. ¿Sí? Me parece importante iniciar con estos conceptos. El primero es el sexo, que tradicionalmente se asigna al nacer con base en características físicas como los genitales. Sin embargo, la identidad de género es algo distinto. Es la percepción interna que una persona tiene de ser, ya sea hombre, mujer, no binario, queer. La expresión de género es la forma en que una persona actúa, viste, habla y se comporta para comunicar su género al mundo, mientras que la orientación sexual es la forma en que una persona caracteriza su atracción emocional y sexual hacia otros. Por otro lado, tenemos otros conceptos importantes, como el rol de género, que es el conjunto de normas sociales que dictaminan los tipos de comportamiento que generalmente se consideran apropiados según el sexo biológico o percibido. La heteronormatividad, que es la presunción de que todo el mundo es heterosexual, mientras que la diversidad sexual y de género son todas las posibilidades que tenemos las personas de asumir, expresar y vivir nuestra sexualidad, así como también de asumir expresiones, preferencias u orientaciones o identidades sexuales diversas. Entonces, reconocer esta diversidad no significa imponer una forma de pensar, significa aceptar que la dignidad de las personas no depende de si cumplen o no con las expectativas tradicionales. Ahora veamos qué significan las siglas LGBTIQ+. En esta diapositiva vemos justamente en qué consisten cada una de ellas. El ser lesbiana, el ser gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y asexual. El símbolo más significa o refiere a todas aquellas personas cuya identidad u orientación no está incluida en las anteriores. Perdonen por el... Listo, disculpen por el ruido, perdón por la interrupción. Entonces, no todas las personas usan las mismas palabras para nombrarse, ¿no? Y algunas pueden cambiar la forma en que se identifican a lo largo de su vida. Esto es dinámico. Por eso una regla básica es no imponer etiquetas y respetar la forma en que cada quien decide nombrarse. Cuando hablamos de la comunidad LGBTIQ+, no hablamos de un grupo homogéneo. Hay diferencias de edad, clase, color de piel, nacionalidad, religión, historia familiar, entre otras. Y estas diferencias también influyen en la salud mental y en las formas de apoyo que cada persona puede necesitar. Entonces, pasando al tema de salud mental, ¿qué es la salud mental? La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar que permite a las personas afrontar las tensiones de la vida, desarrollar sus habilidades, aprender, trabajar y contribuir a su comunidad. Esta definición es importante porque nos recuerda que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad o de un trastorno, también implica condiciones para vivir con dignidad, autonomía, vínculos y participación social. En el caso de las personas en nuestra sociedad, de la comunidad LGBTIQ+, esta definición nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando una persona no puede expresarse con libertad, cuando teme ser rechazado por su familia, qué ocurre cuando en la escuela, en el trabajo o en los servicios de salud se le trata como si su identidad fuera un problema.
En esos casos, el bienestar no depende solo de la persona, sino también de los contextos que la rodean. Por eso es importante, tan importante recordar la evolución histórica y los avances históricos que han sucedido a lo largo del tiempo. Recordemos que en el 73 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad del DSM y en el 90 la Organización Mundial de la Salud la retiró de su clasificación de enfermedades. Esto debe de quedar justamente muy claro. Tener una orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversa no es sinónimo de trastorno mental. Las dificultades de salud mental que muchas personas enfrentan no provienen de su identidad, sino del rechazo, la violencia y la discriminación que pueden vivir en ella y en los distintos contextos en los que forman parte. El problema entonces, bueno, no está en las personas LGBTIQ+, sino en los contextos que les niegan dignidad, respeto y bienestar. En este sentido, es importante resaltar que es una cuestión de derechos, un reconocimiento legal institucional de los retos que se han enfrentado y que se siguen enfrentando. Y por ejemplo, para ilustrar lo anterior, veamos los siguientes datos sobre los países en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido legalmente, así como aquellos países en donde es posible legalmente cambiar de género. Bueno, ahorita nada más me voy a enfocar en los del matrimonio. Veamos, este es un mapa del 73 y enfoquémonos en el recuadrito azul que está aquí abajo, indica los países en donde es legal. En el 73 y ninguno lo era. Veamos en 1990, aquí tampoco hay un país, ¿no?, en el que se pinte de azul, ¿sí? Es hasta este mapa del 2025 en donde podemos ver algunos países, en Australia, México, Estados Unidos, Canadá, en Brasil, Inglaterra, Francia, en donde ya es legal, pero siguen habiendo países en donde esto es prohibido, ¿sí? En donde este matrimonio es prohibido. Entonces, este mapa nos ayuda a ubicar que la diversidad sexual y de género no se vive en las mismas condiciones en todos los lugares. Existen países en donde ya hay avances legales importantes, pero también hay otros en donde siguen existiendo criminalización, persecución, falta de reconocimiento o ausencia de protección. Y esto tiene implicaciones directas para la salud mental. Cuando una persona vive en un entorno donde su identidad no es reconocida, donde sus relaciones no tienen protección legal o donde puede ser castigada por ser quien es, pues el estrés se ve que no es solo individual, es social e incluso con relaciones o implicaciones jurídicas y políticas. La idea no es presentar el mapa solo como información legal, sino como una forma de entender que los derechos también son condiciones de bienestar. Tener derechos reconocidos no resuelve todos los problemas, pero sí reduce incertidumbre, vulnerabilidad y exposición a formas institucionales de violencia. Ahora revisemos algunos datos de salud mental. De acuerdo con la encuesta internacional de Trevor Project, en el 2024, una proporción importante de jóvenes LGBTIQ+, reportó síntomas relacionados con ansiedad y depresión. En cuanto a los síntomas relacionados con depresión, el 66% de las juventudes de Estados Unidos lo reportó y el 53% en México. Esto significa, ¿no?, o es decir, que experimentaron reacciones físicas desagradables, sensación de inquietud, incapacidad para controlar preocupaciones, taquicardia, sensación de falta de aire, entre otros. Mientras que en relación con la depresión, el 66%, perdón, el 53% de Estados Unidos y el 58% en México de las juventudes LGBTIQ+ reportaron tener síntomas de depresión. Es decir, experimentaron alteraciones del sueño, como dormir demasiado, por ejemplo, cambio significativo en el apetito o en el peso, creer que se carece de méritos y culpabilidad, sensación de desesperanza, abandono de actividades que anteriormente se disfrutaban, entre otros. Entonces, aquí justo quiero remarcar un punto importante. Estos datos no significan que ser LGBTIQ+ produzca ansiedad o depresión. Lo que muestran es que muchas personas jóvenes viven condiciones de rechazo, discriminación, falta de apoyo o miedo
que aumentan el riesgo del malestar psicológico. El problema está en los entornos que les castigan o o los invalidan. Ujú. Ahora, en cuanto al tema de la ideación e intento suicida, aquí, por ejemplo, el 39% de las juventudes reportaron haber considerado el suicidio en Estados Unidos y el 57% en México. Mientras que quienes reportaron haber realizado algún intento de suicidio fue el 12% en Estados Unidos, de los jóvenes, uno de cada 10, y el 38% en México, uno de cada tres. Entonces, em, aquí bueno, a partir de estos datos, también es importante comentar lo siguiente: detrás de cada porcentaje hay personas, historias, familias, escuelas, un trabajo, una comunidad que pudo haber sido una fuente de apoyo o una fuente de daño, ¿sí? En relación con estas situaciones. Por eso también es importante considerar este tipo de preguntas que pueden llegar a tener las personas que sufren algún tipo de rechazo o discriminación. ¿Cómo me preparo para mi examen profesional si soy rechazada, ignorada en mi propia casa? ¿Cómo tengo ganas de continuar día a día si estoy lejos de mi familia, sin amistades? ¿Cómo llego al trabajo con energía si antes tuve que enfrentar miradas, comentarios o burlas sobre mi persona? Estas preguntas nos recuerdan que la salud mental se juega en la vida cotidiana, y la lectura que me gustaría que le diéramos a estos datos es principalmente de prevención, es decir, de conductas de apoyo, ¿no? De conductas de aceptación y de respeto, porque estas son las que salvan vidas. El estudio de donde se sacan estos datos muestra que la aceptación familiar, el respeto al nombre y pronombres, los espacios escolares y laborales seguros, el acceso a servicios afirmativos y la pertenencia comunitaria pueden funcionar como factores protectores reales. Ahora, por otro lado, veamos el tema de violencia. También es un factor de riesgo a la salud mental. Esta, bueno, puede presentarse de muchas formas: la violencia física, ¿no? Que incluye agresiones, golpes o ataques; la violencia sexual, que implica cualquier acto sexual sin consentimiento mediante fuerza, intimidación o coerción; la violencia psicológica, que puede incluir insultos, burlas, humillaciones, amenazas, invalidación, exposición pública, rumores o comentarios hirientes en persona o en redes sociales. Y además de estas formas de violencia, también, por ejemplo, podemos ver o identificar que existe una carga adicional de estrés que viven algunos grupos cuando están expuestos de manera repetida a contextos en donde ejercen violencia, ¿no? En donde ejercen estigma, prejuicio, discriminación. En el caso de las personas LGBTIQ+ en nuestra sociedad, puede incluir la expectativa constante de rechazo, la necesidad de ocultar la identidad, la vigilancia sobre cómo hablar o vestirse, o la internalización de mensajes negativos. Y nombrar esto es importante porque nos ayuda a dejar de pensar que el malestar es una falla individual. Muchas veces el agotamiento, la ansiedad o la tristeza tienen relación con vivir en un ambiente donde la persona siente que debe justificarse o que tiene que esconderse o defender su dignidad constantemente. Ujú. Entonces, ahora puede surgir la pregunta: nosotros como sociedad, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿Qué podemos aportar? La prevención no depende únicamente de la persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+. También depende de lo que hacemos nosotros en general como sociedad, quienes formamos parte de su familia, de su comunidad, su escuela, su trabajo o sus redes cercanas. Entonces, en esta diapositiva quiero presentar las acciones que se pueden realizar en tres ámbitos: en el social, en el familiar y en el laboral. En el ámbito social podemos escuchar y validar emociones, preguntar cómo apoyar, respetar la confidencialidad, usar el nombre y pronombres que la persona indique y crear espacios donde pueda expresarse sin miedo. Un punto muy importante es no sacar a nadie del closet, no obligar. La identidad de una persona no debe compartirse sin su consentimiento, y eso es respetar su dignidad y
su derecho. En el ámbito familiar, el apoyo explícito puede ser profundamente protector. Entonces, frases como te quiero y sigues siendo parte de esta familia o cuenta conmigo o aquí estoy para ti, ¿no? Pueden parecer sencillas, pero para una persona que teme rechazo pueden tener mucho peso. Acompañar también implica defender frente a agresiones, evitar burlas y respetar los tiempos de la persona para hablar o no de su identidad. Y en el ámbito laboral se necesitan políticas claras contra el acoso y la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, rutas confidenciales de denuncia y atención. Eso es justamente muy importante, libres de represalias y acceso a recursos profesionales y comunitarios afirmativos. Un espacio laboral seguro no es solo aquel donde no hay agresiones, sino aquel donde las personas no tienen que ocultarse para ser tratadas con dignidad. Entonces, como parte de esta prevención, también es importante hablar de los mitos y estigmas que persisten, que propician la discriminación y microexpresiones de menosprecio y odio que generan un ambiente de vida cotidiana estresante y hostil. Ujú. A veces no aparecen como agresiones abiertas, sino como comentarios de menosprecio, eh, chistes, dudas constantes sobre la identidad de alguien o frases que invalidan su experiencia. Y esto puede parecer pequeño para quien lo dice, pero puede acumularse como una carga emocional para quien frecuentemente y diariamente lo recibe. Por eso desmontar los mitos también es una acción de salud pública y de cuidado comunitario. Entonces, veamos el primer mito. Las personas LGBTIQ+ son una moda moderna. Este es uno de los mitos más comunes, ¿no? Eh, y que todavía siguen presentes en esta época, ¿no? En este tiempo todavía. Pero esta idea es falsa. A lo largo de la historia, en diversas culturas han existido múltiples formas de vivir el género, el deseo, el cuerpo, las relaciones y la identidad. Lo que se ha cambiado no es la existencia de la diversidad, sino las posibilidades de nombrarla públicamente, defender derechos, crear comunidad y exigir reconocimiento, ¿no? La diversidad no apareció así de repente, lo que ha aumentado, de hecho, es la visibilidad, ¿sí? Vamos a ver otro mito. Las personas LGBTIQ+ están pidiendo derechos especiales. Este es otro mito frecuente, ¿no? Y que sigue siendo muy, muy mencionado, pero en realidad lo que se exige es acceso igualitario a derechos humanos y civiles básicos, como vivir sin violencia, formar una familia, recibir atención médica sin discriminación o atención psicológica, estudiar, trabajar, habitar el espacio público y ser reconocidos legalmente. Cuando una persona pide que se respete su nombre o pronombre, que se reconozca a su pareja, que no se le despida, perdón, que no se le despida por su identidad o que pueda acudir a servicios de salud sin burlas, no está pidiendo privilegios, está pidiendo condiciones mínimas de dignidad y seguridad que todos como personas debemos de tener. Vamos a revisar el último mito que traigo. La orientación sexual y la identidad de género pueden cambiarse. Este es uno de los mitos más dañinos porque sostiene la idea de que la orientación sexual y la identidad de género de una persona deberían y pueden corregirse. Pero bueno, esto no es así. Por ejemplo, de ahí surgen prácticas conocidas como terapias de conversión o de manera más precisa como prácticas ECOSIG, que son esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Pero estas prácticas no son terapias en sentido pues, ni ético ni científico. Parten de una premisa falsa, que ser LGBTIQ+ es una enfermedad o un problema que debe modificarse. Y la diversidad sexual y de género no es una patología. Lo dañino es intentar forzar a una persona a negar o suprimir quién es. Por eso estas prácticas han sido señaladas y condenadas por organismos de salud y derechos humanos. Acompañar a una persona o brindar acompañamiento a una persona no significa intentar cambiarla, significa ayudarle a vivir con seguridad, respeto, dignidad y apoyo.
Entonces, una vez que hemos visto esta información, es necesario revisar qué acciones podemos realizar para reducir el estigma y la discriminación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si el objetivo es reducir el estigma y la discriminación, entonces es importante comenzar con información confiable y educación con enfoque de derechos. No se trata solo de aprender definiciones, sino de cambiar prácticas cotidianas que generan exclusión. También es importante fomentar espacios seguros y grupos de apoyo. Un espacio seguro no es perfecto ni libre de conflictos, pero sí es un lugar donde hay reglas claras de respeto, donde se interviene ante la violencia y donde las personas no tienen que defender constantemente su derecho a existir. Además, se necesita acceso a servicios de salud física y mental afirmativas, ¿no?, que afirmen la identidad de las personas, capacitación para profesionales de salud y educación, así como también políticas antidiscriminatorias y protocolos contra el bullying y el acoso. Entonces, aceptar, validar, respetar, brindar acompañamiento son acciones concretas y alternativas que pueden convertirse en factores protectores para la salud mental. Ahora vamos a tocar el tema de acciones para favorecer y mantener la salud mental. Si soy una persona que forma parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí es importante las prácticas de autocuidado. El autocuidado no debe entenderse como una solución individual a problemas que son también de índole social. Y no se trata de decirle a una persona, arréglate tú, mientras el entorno sigue siendo hostil. Más bien, el autocuidado puede ser una herramienta para proteger la salud mental, sostener redes, recuperar energía y afirmar la propia dignidad mientras también buscamos transformar las condiciones sociales, no solo como técnicas de relajación, sino como acciones para construir seguridad, pertenencia, límites, apoyo y proyecto de vida. Esto implica dedicar tiempo a hacer cosas que ayudan a vivir bien y a mejorar nuestra salud física y mental. Y esto puede ayudarles también a regular el estrés, disminuir el riesgo de contraer enfermedades y aumentar el nivel de energía. Ahora, vamos a pasar específicamente a qué acciones en concreto se pueden realizar. Por ejemplo, en el autocuidado social. Este tiene que ver con las redes de apoyo, la pertenencia y la convivencia. Para muchas personas LGBTIQ+, encontrar un grupo donde no tengan que explicar o defender su identidad puede ser profundamente reparador. Por eso es importante generar redes de apoyo, encontrar personas con intereses compartidos. También mantenerse activa en su comunidad con información. Y esto implica también aprender y difundir la historia y derechos de la comunidad, lo cual de hecho también es un factor de protección contra la vulnerabilidad propiciada por los estigmas y los prejuicios. También participar en actividades sociales y recreativas, escritura, arte, clases de cocina, música, actividades relajantes o físicas. También intentar compartir las metas cotidianas en conjunto con otras personas. Esto también es muy importante porque construye lazos de comunidad, ¿sí? Y también lazos de acompañamiento y de apoyo. También, por otro lado, si se forma parte del activismo, es importante permitirse descansar. Las pausas que se puedan tener también son importantes para recuperar y favorecer nuestro bienestar. Por otro lado, el autocuidado emocional. ¿Qué acciones concretas son importantes de realizar? Una acción concreta, por ejemplo, es establecer actividades dentro de una rutina que generen tranquilidad o conexión con una misma, uno mismo, uno mismo. No siempre hay que esperar a sentirse bien para actuar. A veces una acción pequeña, como caminar, escribir, ducharse, escuchar música o hablar con alguien, puede abrir un poco de espacio emocional. También es importante establecer límites. Poner límites no significa ser egoísta, significa reconocer que estoy dispuesto a vivir, qué conversaciones puedo sostener y qué espacios me hacen daño.
En algunos casos, protegerse implica tomar distancia de personas que invalidan o agreden. Expresar emociones también ayuda. Escribir un diario, dibujar, hablar con una amistad, con un familiar, acudir a atención psicológica, participar en un grupo de apoyo o nombrar simplemente lo que duele. Y finalmente, los planes de vida son una forma de autocuidado. No porque tengamos todo resuelto, sino porque imaginar un futuro ayuda también a sostener la esperanza. Soñar, planear y construir metas pequeñas también son formas de afirmar la vida. Ahora, después de hablar de estas acciones concretas, ¿no? De estas estrategias, pues, ¿cómo poder empezar? ¿No? Justamente puede aparecer esta pregunta, ¿por dónde empiezo? Aquí propongo una guía sencilla con esta tablita. Primero, identificar un área de la vida social, de la vida, perdón, social, emocional, familiar, en la pareja, laboral, activismo o cualquier otra área. Después, definir una meta concreta. No tiene que ser enorme, es decir, muy que represente, digamos, algo con mucho esfuerzo, ¿no? Puede ser algo como buscar un espacio de apoyo, buscar una persona segura, perdón, ordenar horarios de descanso, poner un límite, pedir información o retomar una actividad que anteriormente me hacía sentir bien, ¿no? O que tranquilizaba. Luego conviene preguntarse por qué esa meta importa o para qué importa, qué cambiaría en mi bienestar si doy ese paso. El siguiente punto es convertir la meta en un plan de acción, es decir, en esos pasos pequeños que pueden realizarse ya sea en una semana o en un mes, ¿no? También es útil anticipar obstáculos, el miedo, el cansancio, la culpa, la falta de tiempo, por ejemplo, falta de dinero, pensamientos de desánimo o personas que podrían frenar el proceso. Justamente respecto a este punto, también es importante, pues, identificar el apoyo social, de quién puedo acompañarme, a qué lugar puedo acudir o qué profesional o recurso comunitario podría ayudar para afrontar estos obstáculos. No se trata de resolver la vida completa de una vez, sino de hacer el camino más claro, más sencillo, más seguro y sobre todo más acompañado. Ujú. ¿Cómo puedo saber si necesito ayuda profesional? Aquí es importante tomar en cuenta básicamente estas señales de alerta, principalmente si han durado 2 semanas o más, ¿no? Como cuáles, dificultad para dormir, cambios en el apetito o en el peso corporal, dificultad para levantarse de la cama por la mañana, ¿no? Debido al estado de ánimo, dificultad para concentrarse, pérdida de interés en cosas que por lo general nos divertían, sensación de ser incapaz de realizar las funciones y cumplir nuestras responsabilidades diarias en la escuela, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, etcétera. Y sentimientos de irritabilidad, frustración y o inquietud. Entonces, pedir ayuda no significa o no es un signo de debilidad, significa reconocer que hay momentos en los que necesitamos acompañamiento especializado y en el caso principalmente en nuestra sociedad de las personas LGBTIQ+, es importante buscar servicios afirmativos, profesionales que no intenten cambiar la identidad de la persona, que estén bien capacitados, que trabajen desde el respeto, la dignidad y la comprensión del contexto. Y bueno, aquí traigo algunos recursos de apoyo que se pueden consultar en línea y que pueden ser útiles también para ampliar la información, buscar orientación o canalizar a personas que necesiten algún apoyo. Allá en Estados Unidos, entre ellos, está el National LGBTQIA Plus Help Education Center, The Trevor Project, y aquí en México, el YAG México. La recomendación es no esperar a estar en crisis principalmente para conocer estos recursos o acceder a ellos. Eh, a veces justamente es difícil, ¿sí? Buscar información,
pero por eso conviene construir previamente una pequeña red de recursos. Y también es importante recordar que no todos los recursos sustituyen la atención profesional, todo lo que se puede encontrar en línea. Sí pueden orientar, pero no la sustituyen. Lo central es que ninguna persona tenga que atravesar el malestar, el rechazo o la discriminación en soledad. Entonces, pues bueno, hasta aquí finalizo mi presentación. Agradezco el espacio al Consulado de México en Detroit y también a Patti Esparza, a Jocelyn y a Sofía por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joao. Hablar de estos temas siempre es muy valioso y creo que lograste dar como el antecedente y la justificación y un poquito de todo en súper poquito tiempo. Me parece muy valioso. Y muchas gracias. Tenemos unas preguntas aquí que me gustaría compartir contigo para ver si podemos ahondar un poquito más en estos temas. Eh, o sea, una de las preguntas dice, ¿cómo puedo yo apoyar a un amigo o amiga o familiar que esté pasando por una crisis emocional? A lo mejor no me ha pedido directamente ayuda, pero yo sé que está pasando por eso. ¿Cuál es el límite qué se te ocurre que podríamos hacer? Sí, eso, bueno, eso es una buena pregunta. Sí, muchas veces es difícil expresarlo, ¿no? Que las personas no lo digan directamente. Entonces, me parece que una de las cosas principales que se necesitarían realizar es primero escuchar sin juzgar, ¿no? Eh, a veces justamente cuando las personas se animan a compartirnos alguna emoción, algún pensamiento, a veces queremos dar soluciones rápidas, ¿no? Pero más importante quizás sea primero, ¿no? Al inicio, el transmitir, dar un mensaje de estoy aquí, te creo, te acompaño y no estás solo, ¿no? Em, También en este sentido es importante validar lo que se siente, ¿no? Esto ayuda a las personas a que no sientan que el problema está en ellos, ¿no? Sino que puedan reconocer el peso también del contexto y preguntar si también si se necesita alguna compañía, ayuda u orientación para buscar algún apoyo profesional, hablar con alguien de confianza, por ejemplo, eh, o simplemente estar ahí con ellos, ¿no? Em, También me parece importante resaltar que bueno, no necesitamos o no debemos presionar, ¿no? A alguien para que diga qué es lo que siente, así como tampoco para expresar su identidad, ¿no? Y porque en este sentido también apoyar, pues, significa respetar su decisión, respetar sus tiempos, su privacidad y también su seguridad, ¿no? Entonces, creo que de estas maneras es como se podría apoyar, ¿no? Me parece. Oye, ¿tú qué opinas? Ahorita que te estaba escuchando hablar de esto, o sea, es algo que llevo estudiando mucho tiempo y que llevo mucho tiempo escuchando, pero justo ahorita oyéndote a ti hablar de esto, me di cuenta de que muchos de los estresantes y condiciones que afectan la salud mental de las personas LGBTTIQ más, actualmente son muy similares a las que están afectando a las personas migrantes, sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? Yo sé que en otros lugares pasa también. Después podemos, o sea, también hay que hablar en particular de la interseccionalidad y cómo se mezcla si además de ser migrante eres una persona LGBTIQ más. Pero me llamó mucho la atención porque siento que
En realidad estamos como viviendo una época en la que hay muchísima desinformación y muchísimo odio y pues hay muchas personas que estamos sometidas a este tipo de estresantes y de condiciones de vida en las que, como decías, ¿no? Si no te sientes seguro o segura en el ambiente en el que estás viviendo. Es muy difícil poder estar bien, más allá de las estrategias de autocuidado a las que podamos tener acceso, porque también luego hay que considerar que si estamos teniendo, si tenemos dos trabajos o un trabajo de 10 horas al día, me queda muy poquito tiempo para las estrategias de autocuidado. Pero lo que te quería yo preguntar es como sociedad o como individuos que estamos ahorita viendo el Facebook Live o que estamos teniendo esta conversación. ¿Cuánta responsabilidad tenemos y cuánto realmente crees que podamos ingerir nosotros en lo que hablábamos ahorita, ¿no? De a mi amigo tiene o mi amiga tiene esta situación, yo cómo la puedo apoyar, mi familiar, gente de mi comunidad. Cuando en realidad sabemos que pues el peso de las estructuras y como todo en lo que no podemos ingerir directamente, las políticas públicas, cómo se lleva a cabo la administración, em, pues es mucho de lo que determina cómo y por qué estamos viviendo esto, ¿no? Entonces, como sociedad, como amigos, como comunidades, ¿qué peso crees que tiene nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos incluso, más allá de decir, ay, en activismo, ¿no? Porque también eso lo mencionabas, de cómo hablarle a nuestros congresistas, hacer marchas, etcétera. Pero también cómo podemos en lo local, en lo súper individual, mostrar apoyo y hacer saber a las personas que somos espacios seguros, que somos parte de la misma comunidad. Em, ah, ¿Qué opinas? Sí, 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 sí. No sé, es una gran pregunta. Entiendo que sí, muchas de los factores de riesgo, ¿no? En ese sentido también, pues, de factores de estrés en general, pues muchos de ellos están fuera de nuestro control, ¿no? En general. Y pues sí, pareciera que, digamos, podría ser difícil, ¿no? En ciertos momentos, igual por distintas no sé, distintos compromisos, actividades, poder realizar algo al respecto, ¿no? Lo que podamos realizar que nos pueda realmente, eh, que pueda sumar, ¿no? Como tal, a brindar acompañamiento, a brindar apoyo, a decir justamente, estoy aquí, no puedes contar conmigo. Yo creo que justo en relación con esto, bueno, sí sería importante enfatizar en esto que comentaba a lo largo de la presentación en acciones concretas, ¿no? Y pequeñas que podemos realizar nosotros, ¿no? Como parte justamente de la sociedad. En acciones concretas como escuchar y validar las emociones, ¿no? Preguntar justamente si se puede apoyar de alguna manera, ¿no? En algo, si se necesita usar los pronombres, los nombres. Yo creo que estas acciones, justamente por muy sencillas, son muy significativas porque son justamente acciones que se repiten, que necesitan justamente repetirse diariamente, ¿no? Y es muchas veces lo que, por ejemplo, en nuestra sociedad, pues las personas de la comunidad, ¿no? LGBTIQ+, muchas veces pues no reciben. ¿No? A veces en vez de escuchar y validar emociones, son juzgadas, ¿no? O en vez de brindar apoyo, ¿no? O respetar la confidencialidad, respetar el uso de los pronombres, pues bueno, hay burlas, ¿no? Entonces, justamente estas acciones, ¿no? Que comentaba ahorita, de escuchar y validar, son acciones alternativas que en la vida cotidiana nosotros, me parece, podemos este, eh, realizar que pueden promover el bienestar y que además también van a facilitar el que se puedan formar esas redes de apoyo, estas redes de apoyo social, Eh, justamente como un factor protector ante estos factores de riesgo de estrés no sociales, que claro, a veces es pues difícil, no está bajo nuestras manos, ¿no?
difícil realizar algún cambio, ¿no? Eso es importante tanto, o sea, en distintos contextos, no sé, no solamente, por ejemplo, solo digo así en social en general, ¿no? Porque tiene que ser también, digo, pensándolo en el familiar, en el laboral, en el escolar, en los amigos, no sé, en las amistades en general, ¿no? Y sí, no nada más como parte de los grupos de activismo, ¿no? No sé, eso es lo que podría comentar. Sí, yo sé, o sea, era una pregunta como muy amplia, porque lo pienso mucho, ¿no? Sobre todo, pues viviendo aquí y viviendo los tiempos que vivimos. Como que sobre todo creo que nuestra generación o en estos tiempos hemos visto un cambio como muy drástico entre que sentíamos que íbamos avanzando, avanzando, avanzando y de repente, ¡puc! Se bajó la concienciación, se bajó la tolerancia, empezó a subir la ultraderecha en todos lados y los discursos de odio. Pero a lo que iba es que yo creo que sé que todas las personas que nos están escuchando no necesariamente somos parte de la cosa, no, no todas son parte de o personas LGBTI, pero yo creo que como sociedad y como personas que a lo mejor nos interesa hablar de estos temas que queremos hacer un poco más, encontrar maneritas de convertirnos en espacios seguros es algo muy valioso que podemos hacer. Hay un comercial que me gusta mucho, no sé si lo has visto, de una pareja de mujeres que se sube a un coche, a un taxi y se tienen que soltar las manos, ¿no? Porque ya saben que pues es un riesgo mostrarlo. Mm, Y luego enfocan al conductor y tiene como una banderita, ¿no? Y ya entonces ellas se ve como que se sienten seguras y se pueden agarrar la mano. Y después ponen a un chico que está en el metro y enfrente de él está sentado un tipo que se ve como muy agresivo, o sea, como estereotípicamente, ya sabes, ¿no? Como muy grande y barbudo y así. Y entonces el sí. chavito se siente asustado, pero ve que este vato también tiene como un pin o algo, un brazalete, creo, con el arco iris. Y yo Ujú, creo que ese tipo de cosas nos dan muy buenas ideas de cómo podemos nosotros como individuos mostrarnos como espacios seguros para, para todas las personas, ¿no? ujú, Y justo como proveer de un respirito de empatía y de compasión y de amor sí, en estas situaciones. Ando sí, muy filosófica hoy, pero ujú, te ujú, o sea, te agradezco mucho esta plática. Siento que es muy valioso y que podamos tener estas conversaciones, como ya dijimos ambos, no solo en junio, sino siempre, pero pues hay que aprovechar, ¿no? Y ujú. invitar a todas las personas que van a ir a marchar, aunque sea como aliados, pues que vayan y que también pues sirvan de apoyo y de protección para las personas que lo puedan necesitar. Ujú. ¿Tienes algún otro comentario o algo que agregar para cerrar esta conversación? No, 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 me parece que con eso está muy bien. Agradezco también el espacio de nuevo y pues nada, no sumaría más. Sí, agradezco de verdad el espacio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Esperemos que podamos platicar muy pronto. Ujú, Sí. Tenemos rápidamente, hay un comentario en el Facebook de Lourdes García que dice que le gustaría que tocáramos el tema de adultos mayores, supongo adultos mayores LGBTIQ más, mm, porque dice que pareciera que la comunidad solamente se compone de jóvenes y no es así. Y sí, tiene razón. Yo creo que mm. recordar esto es bien importante. Gracias a Lourdes García por recordárnoslo. Sí, 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 muy bien. Sí, de hecho, igual, bueno, no sé si ay, todavía queda tiempo, pero quisiera compartir de nuevo rápido mi pantalla porque Sí, claro. justo, bueno, no sé si les surgió esta duda o este comentario a lo largo de la charla o específicamente en esta diapositiva, ¿no? Perdón. Sí se ve, lo estoy cambiando. Sí, sí se ve. Ajá, en esta Recursos y de apoyo. recursos y apoyo, sí, muy bien. Sí, justamente en esta página, ¿no? De la National LGBTQIA
Plus de Estados Unidos, hay muchos recursos justamente en relación, enfocados a la población, ¿no? LGBTIQ+, de diversas edades, ¿no? Y justamente aquí, sí, lo que ponía era en adultos mayores. También hay varios recursos, videos, por ejemplo, o seminarios que se pueden acceder, ¿no? Aquí están, si no me parece, si no recuerdo mal, guardados ahí, se pueden acceder. Solamente creo que se necesita registrarse, es gratuito, si no mal recuerdo. Y también hay varios recursos como libros o blogs, ¿no? Que me parece se pueden consultar ahí. También esas son una buena fuente de información y claro, pues en general, ¿no? Para todos, sí, que no es nada más de las juventudes, ¿no? Sino de todas las edades. Sí, pero sí, muy bien. Ujú. Bueno, nada más quería resaltar eso, perdón. Súper, sí. Muchas Ujú. gracias, Joao. Sí. Sí, y pues finalmente también recordarles a todas las personas que nos están escuchando ahorita y que a lo mejor también nos escuchan después aquí en Facebook. Este Facebook Live se va a pasar a YouTube para quedarse ahí para toda la vida. Lo van a poder consultar siempre, pero recordarles a todas y a todos y a todes que el consulado es una zona segura, que por favor sientan la libertad de acercarse a nosotros. A lo mejor nosotros no tenemos las herramientas especificísimas que necesiten, pero podemos canalizarlos siempre. Tenemos herramientas de atención a la salud mental mediante la ventanilla de salud. Tenemos también el Departamento de Protección, en el cual podemos ofrecer asistencia legal si están sufriendo algún tipo de discriminación en el trabajo o en la escuela. Acérquense a nosotros, hay recursos y yo creo que también es como muy importante saber que estamos acompañados cuando estamos atravesando un proceso discriminación o de isolación o de incluso acciones específicas de odio que esperemos que nadie esté viviendo, pero en caso de que sí, acérquense a nosotros, somos un espacio seguro, podemos canalizarlos a muchos recursos. Em, y pues yo creo que sin más, muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a quienes nos van a escuchar en el futuro y abrazos a todas y a todos y a todos. Ujú. Igualmente, saludos, gracias. Adiós, Joao. Gracias.